Estoy sin espacio de almacenamiento, así que por eso he estado haciendo los videos muy, pero muy cortitos. Ya. Entonces, estábamos hablando de la sucesión intestada y ahora empecemos a analizar, en primer lugar, el derecho de transmisión. ¿Qué es el derecho de transmisión? El derecho de transmisión lo que busca es que el derecho de transmisión no es más que la facultad de aceptar o repudiar una asignación. El derecho de transmisión entonces no es más que la facultad de aceptar o repudiar una asignación. Esa facultad se transmite a los herederos en caso que el titular no haya aceptado oportunamente la herencia. El 957 dice, si el heredero o legatario cuyo derecho a la sucesión no ha prescrito y fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha diferido, transmite, esa es la palabra, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha diferido. Entonces, el matiz o lo que busca el derecho de transmisión es que hablamos de una facultad que era de aceptar o repudiar, ¿qué cosa? Una asignación. Esa facultad de aceptar o repudiar una asignación se transmite ¿a quién? A los herederos, en caso de que el titular anteriormente no la haya aceptado o repudiado. Si no alcanzó ni a aceptar o repudiar, la transmite a los herederos. Esa es como la idea. Como concepto, podemos señalar que el derecho de transmisión es aquel derecho por el cual un asignatario fallece sin haber aceptado o repudiado su asignación. ¿Qué va a pasar? Va a transmitir esa facultad a los herederos. Repito la idea. El derecho de transmisión es aquel derecho por el cual un asignatario muere, fallece, sin haber aceptado o repudiado su asignación. Si no aceptó ni repudió su asignación, le va a transmitir esa facultad a los herederos. Esa es como la idea del derecho de transmisión. Ahora, ¿quiénes intervienen en este derecho? Y acá vamos a dar los que intervienen para luego dar un ejemplo. El primer interviniente es, en primer lugar, el primer causante. Segundo, el transmitente. Y el tercero es transmitido. Y ahora vamos con el ejemplo. Pongamos el caso de que estamos en Chile. Por ejemplo, se muere el abuelo Simpson. ¿No es cierto? Abuelo Simpson es papá de Homero. Entonces, el abuelo Simpson muere y deja como heredero a Homero, ¿no es cierto? Y Homero tiene, como hijo de Abraham Simpson, tiene la facultad de aceptar o repudiar su asignación. Para dicho efecto de aceptar o repudiar su asignación, Homero no tiene plazo. Pero sucede que Homero muere sin haber aceptado o repudiado esa asignación. Esa facultad que tenía Homero como hijo de Abraham Simpson de aceptar o repudiar su asignación se va a transmitir a los herederos de Homero, que en este caso vamos a dar un solo ejemplo de un hijo que es Bart Simpson. Entonces, esa facultad que tenía Homero de aceptar o repudiar y que no alcanzó, por así decirlo, a realizarlo en vida, porque Homero también murió, se transmite a los herederos, que en este caso el hijo, que es Bart Simpson. Ejemplificado ahora en el ejemplo, en lo interviniente, tenemos que señalar que el primer causante es Abraham Simpson, el papá de Homero, ¿no es cierto? Y murió. Y tenemos después el transmitente, que es en este caso Homero. Y Homero también murió. Entonces, como murió Homero, no alcanzó a ejercitar esa facultad tanto de aceptar o repudiar la asignación de ¿quién? De Abraham Simpson. Entonces, como Homero también murió, entonces lo que va a pasar es que los herederos de Homero van a recibir esa facultad de aceptar o repudiar. Reciben la facultad de aceptar o repudiar ¿de quién? Del papá, que en este caso es Homero. Repito. Entonces, el derecho de transmisión, la idea es que es aquel derecho por el cual un asignatario fallece sin aceptar o repudiar su asignación. Y como murió sin aceptar o repudiar, esa facultad va a pasar a los herederos.
Y sabemos que el derecho de transmisión opera, además, tanto la sucesión testada como intestada. Y además, el derecho de transmisión opera desde el primer orden al cuarto orden sucesorio. Vamos con los requisitos del derecho de transmisión. Número 1. Que el transmitente sea signatario del primer causante. Que el transmitente sea signatario del primer causante, que puede ser un heredero o un legatario. Número 2. El transmitente fallece sin aceptar o repudiar su asignación. Número 3. El transmitido sea heredero del transmitente. Y aquí viene tanto la facultad de aceptar o repudiar. Y número 4. Que el transmitido debe aceptar la herencia del transmitente. Y número 5. Que los derechos de la sucesión no haya prescrito. Ese es el derecho de transmisión. Ahora vamos con el derecho de representación. ¿Qué busca el derecho de representación? El derecho de representación tiene un concepto legal que está en el artículo 984 del Código Civil. 984. ¿Qué dice el derecho de representación? Dice, el derecho de representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría el padre o madre si ésta no hubiese querido o no hubiese querido o podido, bien digo, suceder. Repito la idea. El derecho de representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría el padre o madre si éste o ésta hubiese querido, hubiese podido suceder. Ese es el concepto de derecho de representación. Entonces, la finalidad o el fin que persigue el derecho de representación es solucionar y resolver qué sucede cuando un asignatario falta. ¿Qué se hace cuando un asignatario falta? ¿Cómo se va a suplir al que falta? Y acá vamos a dar un ejemplo, en el mismo contexto de los Simpson. Tenemos el caso del abuelo Simpson. Y el abuelo Simpson muere sin dejar testamento. Pongamos el caso que una sucesión intestada porque no hizo testamento, murió, ¿ya? Y recordemos que el abuelo Simpson tiene 3 hijos, que en la serie son Helber, Homero y Ali. Estos son los 3 hijos y por ende la herencia se debe repartir entre ellos 3 en partes iguales, porque recordemos que los hijos heredan en partes iguales. Pongamos el caso de que la herencia es 90 y como son hijos, como dije anteriormente, la herencia se debe repartir en partes iguales. Por lo tanto, a cada hijo le corresponde 30. Homero lleva 30, Halley lleva 30 y Helber lleva 30. ¿Ya? Pero uno de estos 3 hijos, que en el caso particular de Homero, repudia la asignación. Entonces, como Homero repudia esa asignación, ¿qué va a pasar con los 30 que llevaba Homero? Entonces, acá viene el derecho de representación, porque viene a resolver esta problemática. ¿Qué pasa cuando un asignatario falta? ¿Qué pasa ahí? Y la respuesta viene dada porque en lugar del asignatario que falta, ya sea porque repudia su asignación o porque falta por cualquier otro motivo, en lugar de ese asignatario que falta, lo pueden ocupar sus hijos. Y recordemos que los hijos de Homero son 3, Bart, Lisa y Maggie. ¿Ya? Y como tiene 3 hijos y la cuota, ¿no es cierto?, que le correspondía, o sea, la asignación que le correspondía a Homero era de 30, y como Homero tiene 3 hijos, cada uno de estos hijos lleva 10. 10 para los hijos de Homero. Entonces, ese es el derecho de representación. Entonces, recordemos que el derecho de representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría el padre o madre si éste no hubiese querido o no hubiese podido suceder.
Esa es como la idea del derecho de representación. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho de representación? El derecho de representación es una ficción legal, que consiste en que para la ley, los hijos de Homero van a ocupar el lugar jurídico de este, con sus derechos y obligaciones. ¿Ya? O sea, hay una subrogación, por así decirlo. Por tanto, en el derecho de representación, lo que hace el legislador es resolver cuándo un asignatario falta. ¿Qué pasa ahí? Y en el caso de Homero, ¿quién falta? Entonces, falta Homero porque repudió. Y aquí opera el derecho de representación. Porque Homero repudió su asignación, entonces van a ocupar el lugar jurídico de Homero los hijos. Entonces, ese es el matiz del derecho de representación. ¿Ya? Recordemos que este derecho de representación concurre respecto al orden de los hijos y, primer orden, y en el tercer orden, que recordemos que es el orden de los hermanos. Ahora, ¿quiénes intervienen en el derecho de representación? Primer causante, Abraham Simpson, que en el ejemplo muere. Y como muere, tiene 3 hijos que le van a heredar. ¿Ya? Pero en el caso particular, nosotros nos quedamos con Homero. Pero Homero repudia su asignación, ¿no es cierto? Y Homero es el representado. Y si Homero repudia su asignación, ¿qué va a pasar con el lugar de Homero? Lo van a ocupar los hijos. Y en el caso de los hijos, van a ser los representantes. Primer causante, representado y representante son las partes o intervinientes que operan en el derecho de representación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que opere el derecho de representación? Número 1, la sucesión debe ser intentada. Número 2, debe faltar el asignatario. O sea, bien digo, debe faltar el representado. ¿Y cómo puede faltar? Porque repudió, porque fue declarado indigno para suceder, o porque fue desheredado, o porque es incapaz. 3, que el representado sea hijo o hermano del primer causante. Y número 4, el representante tiene que ser hijo del representado. Y número 5, el representante debe ser digno y capaz de suceder al primer causante. Entonces, los requisitos de la representación son: número 1, la sucesión debe ser intentada. Número 2, debe faltar el representado. 3, que el representante deba ser hijo o hermano del primer causante. 4, el representante tiene que ser hijo del representado. Y número 5, el representante debe ser digno y capaz de suceder al primer causante. ¿Ya? Eso es. Ahora, en cuanto a los efectos de la representación, ¿qué podemos señalar? Que en cuanto a los efectos de la representación, implica que él o los representantes se dividen la porción del representado. O sea, Homero le toca 30. Y como Homero repudió, o porque fue indigno, o porque fue desheredado, esos 30 de Homero, que él repudió, por así decirlo, lo van a ocupar los hijos. Los hijos, por así decirlo, van a ocupar el lugar jurídico de Homero. Y como Homero lleva 30 y Homero tiene 3 hijos, cada uno de estos 3 hijos lleva 10. Bar, Lisa y May. Ese es en el ejemplo. Entonces, hemos visto el derecho de transmisión, el derecho de representación, y ahora vamos a ver el derecho de acrecimiento. ¿Qué es el derecho de acrecimiento? Como concepto, podemos señalar que el derecho de acrecimiento es una institución en virtud del cual, existiendo más de un asignatario llamados a un mismo objeto, sin designación de cuota, la falta de uno de estos provoca aumento en la porción de los otros. Ejemplo para que se entienda.
Por ejemplo, yo, Patricio, visito a mi mamá y llevo una torta, ¿ya? Para un cumpleaños. Y en la casa, para ese cumpleaños, hay 10 personas invitadas. Entonces, la torta se va a dividir en 10 trozos. Pero resulta que de los invitados al cumpleaños, hay 2 que no comen torta por el azúcar. Por ende, o pongamos ya que no comen 3 por el azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La torta se va a dividir en 7 trozos. En trozos más grandes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera esto? Es que cuando hay varios herederos o legatarios llamados a un mismo objeto y uno de estos herederos o legatarios repudia o no quiere su asignación, la parte que falta acrece o aumenta a los demás asignatarios. Es como el ejemplo de la torta. Pues si son 10 y 3 no comen, van a quedar 7. Entonces, la parte o porción del que no come acrece, aumenta a los demás. O sea, los demás van a comer más torta. Además, hay que señalar que el derecho de acrecimiento opera en la sucesión testada, solamente en la testada. ¿Cuáles son los requisitos del derecho de acrecimiento? Número 1, la sucesión debe ser testada. Y como es testada, o como opera en el derecho, o en la sucesión testada, el derecho de crecimiento, impide que haya un conflicto entre el derecho de representación y acrecimiento. Porque la representación opera en la sucesión intestada y el acrecimiento en la sucesión testada. Segundo requisito del derecho de crecimiento es que debe haber más de un asignatario llamados a un mismo objeto. 3, el testador no haya designado la cuota que a cada uno lleva. 4, que falte un asignatario, ya sea porque es indigno, por repudiar o por ser incapaz. 5, que el testador no haya nombrado sustituto. Y 6, que no se haya prohibido el acrecimiento. Ese es el derecho de acrecimiento. Ahora, vamos con el derecho de sustitución. ¿Qué es el derecho de sustitución? El derecho de sustitución opera solamente la sucesión testada. Solamente la sucesión testada. ¿Cómo podemos definir el derecho de sustitución? De la siguiente manera. El derecho de sustitución razona sobre la base de que el testador se anticipa a la posibilidad de que un asignatario pueda faltar nombrando a un sustituto. El derecho de sustitución implica que el testador se anticipa a la posibilidad que un asignatario pueda faltar nombrando a un sustituto. Por ejemplo, dejo mi auto a Juan, pero si falta Juan, el auto queda para Patricio. Eso es el derecho de sustitución. Del derecho de sustitución tenemos que señalar que hay 2 tipos de sustitución. En primer lugar, tenemos la sustitución vulgar y en segundo lugar, tenemos la sustitución fideicomisaria. La sustitución vulgar es aquella en que el testador, anticipándose a que un asignatario falta, nombra un sustituto. Por ejemplo, si falta Patricio, nombro a Felipe, por ejemplo. Esa es la sustitución vulgar. Yo, ante la eventualidad de que falte uno, nombro a un sustituto. Es como el jugador que está en la banca, por ejemplo. Y la sustitución fideicomisaria es aquella en que el testador deja una asignación sujeta a condición. Por ejemplo, que Patricio pase el examen de grado. Y si pasa el examen de grado, le doy 1.000.000 de pesos siempre y cuando apruebe el examen de grado. Esa es la condición. Ahora el testador dice, si no aprueba, o sea, la condición no se cumple, la asignación va a pasar a un tercero, a otra persona. Por ejemplo, Juan, porque no cumplí con la condición de pasar el examen de grado. Si no lo cumplo, o sea, si lo repruebo, pasa a Juan. Dios quiera que no, hay que pasarlo. Entonces, ¿cuál es la relación? La mitad legitimaria se va a regir por la regla de la sucesión intestada. ¿Ya? Y
va a ser intentada porque es la ley, ¿no es cierto? Y además es intentada porque concurre el derecho de transmisión y el de representación. Por su parte, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre posesión son testadas. Y por ende, al ser testada, debe necesariamente haber testamento. Y los derechos que concurren en la sucesión testada son el derecho de transmisión, acrecimiento y sustitución. ¿Ya? Entonces, eso es en esta parte. Ahora, sigamos analizando, pero para que el video no salga tan extenso, vamos a ver en otro video los órdenes de sucesión.